Buenas noches, estamos acá en un nuevo programa, gracias por estar ahí. Nosotros estamos muy contentos como siempre, cada vez nos sentimos más cómodos, ¿cómo estás? Cada vez nos estamos más contentos. Y no porque estemos locos precisamente. No. No, pero de verdad, con el programa estamos muy contentos, con la devolución de la gente estamos muy contentos. Porque además de salir en Basavilbaso, ¿dónde estamos saliendo, Adriana? Estamos saliendo en Gilbert y General Campos, En Jubileo y en La Clarita. en Sájarov y San Salvador, Villa Clara y Villa Domínguez. Villa Manteros y Villa Elisa. Villa Guay y Urdinarray. Maravilloso. Todos estos lugares que estamos saliendo, si alguno de ustedes quiere promocionar algo, venir, contarnos sus proyectos, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, Una Dolitua. Ahí nos mandan los mensajitos que ustedes quieran y nosotros los estudiamos con Adriana. Y si alguien quiere venir a promocionar o quiere publicitar su empresa o emprendimiento en nuestro programa, van a ser bienvenidos. Dicho esto, vamos a hablar de los cumpleañeros. Bueno, Gente que haya cumplido años la semana pasada, esperemos que hayan pasado un hermoso cumpleaños. He visto en Facebook mucha gente que cumplió años y los han agasajado con unas tortas que voglio dire. cuento que ayer cumplo años mi amigo Enrique García. Besito para él. Beso, por Enrique. talentoso, por buen amigo, Buena por amante gente. de la música. Bueno, Buena gente. exactamente. Espero que haya pasado un lindo cumpleaños y para los que cumplen de acá en adelante, que tengan un feliz cumpleaños, que la pasen lindo, exijan regalos. O abrazos. Bueno, el abrazo puede ser un regalo. Bueno, Me parece. sí, cómo no. Como tú digas. Dicho esto, voy a decir una cosa antes de pasar al tema tuyo, Adriana, que es, hoy a la mañana estaba viendo en Facebook, a mí me gusta ver lo que dice la gente en Facebook, y había una entrevista a un chico bastante joven que hablaba de por qué hoy la gente, los octogenarios, por decirlo de alguna manera, siguen ocupando lugares de poder. Y hablaba de cómo se ha extendido esta cosa de la edad, ¿no? Es decir, cuando antes, hace 50 años atrás, 60 años ya eras un viejo, y hoy, con 80 años, siguen siendo líderes mundiales, como el caso del Papa, el presidente de los Estados Unidos, de Brasil. Y me pareció como bueno esto de, por un lado, que se ha alargado la expectativa de vida, pero también me hizo pensar, y lo veníamos hablando con Guillermo, que es el otro productor del programa, si esto no tenía que ver en algún punto con una falta de formación de los chicos jóvenes. Y digo que lo charlábamos porque como contrapartida de esto que yo pensaba y hablábamos con Guillermo, hoy nos va a visitar un chico muy joven, que por lo que estuve charlando fuera de cámara es muy inquieto, muy talentoso y que se ha tratado de perfeccionar en lo que hace. No quiero adelantar mucho porque me gustaría descubrirlo y que la gente lo descubra en el segundo bloque. Pero digo, esto es que, viste que uno tiene como una tendencia a generalizar y no hay que aprender a no generalizar. Pero además, una cuestión es la información Sí. y otra cuestión es la capacidad. Yo creo que eso no tiene que ver con lo etario, tiene que ver con la formación, con las experiencias y cómo uno quiere seguir aprendiendo. Digo, a mí para ser octogenaria me falta un montón, así que yo casi no. Ay, sí. Ustedes ven No. que me bajo. Bueno, No, Adriana, está bien. Lo que pasa es que yo estaba pensando en mí. Entonces digo, pero entonces... bueno. Continuemos para no, en fin. Bien. Dicho esto, de esta misma manera discriminatoria hemos ejercido, estos días ha habido un ambiente, y esto es muy serio, ¿no? Un ambiente de intolerancia. Miren, hablábamos con él que hay en el arte muchísima intolerancia, lo ha habido a lo largo de los años.
en teatro, en danza, ha habido grandes ballets que fueron estrenados y que fueron un estrepitoso fracaso. Cierto. Uno de los, Tchaikovsky, con su Lago de los Cisnes, sufrió un fracaso inicial, y miren qué obra. Sí. Lo mismo sufrió Van Gogh, pintor holandés, él, que es un genio de la pintura que ha perdurado y ha sido influencia aún hoy en la pintura. Qué bárbaro que podamos hablar de la intolerancia y que no es una cosa nueva, sino que, fíjate que estás hablando de siglos que venimos con el tema de la intolerancia. Uh-huh. Y hoy parecería ser que está como en el tapete la palabra intolerancia, ¿no? Uno prende la televisión y es todo intolerante, ¿no? Sí, No soportamos al otro, y sin embargo, si uno puede abrir el espectro de lo que puede ser la intolerancia en todos los órdenes de la vida. Vos hablabas recién de Van Gogh, hablabas de Tchaikovsky, yo digo, y nosotros tuvimos, por ejemplo, Hair, Uh-huh. ¿no? La comedia musical. La comedia musical que el día del estreno, por ser subversivo, por pensar distinto, que yo le pusieron una bomba al teatro, y de pronto vos decís, la intolerancia es una cosa que nos acompaña de toda la vida. Y no debería. Y no debería. Pero nosotros ya la naturalizamos también. Ese es el problema. ¿Entendés? Porque intolerancia es cuando uno no acepta la idea, los pensamientos o las conductas de alguien que sea o piense o haga cuestiones que no son las que hacemos nosotros, diferentes a nosotros. Eso no quiere decir que nosotros debamos ejercer la violencia, la amenaza. Mm. Y lamentablemente, con toda la información, con la educación que venimos tratando de tener en general a nivel sociedad, se sigue dando. Y lo peor de todo es que se da desde personas que ejercen cuotas de poder. Tal cual. Y dirigencia. Entonces, tratemos de que esto que se dio y se da muchas veces en la parte cultural, no lo permitamos ni lo toleremos. Ahí está la intolerancia, en positivo. Me parece que tiene que ver también con esto de que estamos en una sociedad que hemos perdido los matices. O es blanco o es negro. Así es. ¿No? Así es. Y de pronto en el medio hay una gama de grises que si uno aprendiera a convivir con eso, sería mucho más tolerante. Estamos de acuerdo. ¿No? Por eso nos toleramos. Porque es así. Lamentablemente vivimos en un país intolerante. De hecho, River Boca, Defensores Atléticos, Peña Calá, Peña Semblanzas Gaucha. Y no solo en deporte. Ahí está, Peña Semblanzas Gaucha, Peña Calá, ¿viste esta cosa? Y en los partidos políticos, estás de mi lado o estás en contra mío. La intolerancia llega a todos los órdenes de la vida y lamentablemente cada vez, por una cuestión, debe ser social, bien, se ha acrecentado más, ¿no? Hay un libro que me parece muy lindo sobre esto, que por ahí el que tiene oportunidad lo puede leer. Es Leonardo Boff, que dice: son las virtudes para el mundo que viene: tolerancia, respeto y convivencia. Importante. Pueden buscarlo. Adriana, a mí me gusta porque a medida que vamos avanzando nosotros en los programas es como que de cada bloque o de cada cosa que nosotros hablamos decimos, podemos hacer un programa de esto. Y es lindo eso porque como de pronto son disparadores, no solamente para nosotros, sino que para la gente que está del otro lado. Pero, como digo siempre, la televisión, los tiempos en la televisión son tiranos. Tenemos un invitado de lujo y no me gustaría perderme la posibilidad de poder preguntarle de todo. Así que vamos a ir a una pausa. Pero, ¿cómo no? Vamos a una pausa, enseguida volvemos para hablar con nuestro entrevistado que se las trae. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia,
psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Baza Bilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Bueno, como lo prometimos, acá estamos en el segundo bloque y le vamos a dar la bienvenida a un ingeniero mecánico que vamos a empezar como a descubrir esto porque hay cosas que salen de la cabeza de uno y que de pronto hablando con el invitado te abre la cabeza. Él se llama Leandro Emanuel Coletti, es ingeniero mecánico, es un ingeniero que hizo su formación secundaria en la Escuela Técnica. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar acá. La primera pregunta que me surge, y de esto que estábamos hablando fuera de cámara, es que uno dice ingeniero mecánico y tiene como que directamente va a que es ingeniero de autos. Y vos me decías que una cosa que es muy cierta, pero que sería bueno que lo aclararas porque nos desasnaras como a mí me desasnaste recién, que no solamente es ingeniero mecánico, es aquel que arregla un auto, ¿no? Exacto. Sí, la ingeniería mecánica tiene muchos vectores de desarrollo. Uno de ellos es obviamente el diseño y el desarrollo de componentes mecánicos, de maquinaria, de dispositivos, de montajes. La otra muy grande que tiene es el trabajo sobre los equipos que generan energía. Puede ser una caldera que genera vapor, sí, y allí hay energía. Puede ser un generador, puede ser un tanque, un intercambiador de calor. Esa sería una parte más de desarrollo y diseño de la parte termomecánica. Pero también después tiene una beta muy grande que es la del mantenimiento. El mantenimiento hoy en día ha cobrado mucha fuerza. Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente las máquinas se reparaban cada vez que se rompían. Hoy hay una tendencia muy nueva que es no solo aquella que previene la rotura, sino la que la predice. La ingeniería mecánica tiene una fuerte mirada allí. Sobre lo predictivo, digamos, donde mide las cosas para que no se rompan. Trata de reparar o de intercambiar piezas antes de que ocurra la rotura porque es más económico, sí, claro, es más eficiente y impide el accidente. También es cierto que hay como bueno, no pasa acá, no pasa en los países subdesarrollados, pero por ejemplo en países como Estados Unidos que las cosas eléctricas se rompen, se tiran y se cambian, ¿no? Y esto que de lo predictivo me parece como una cosa que por lo menos es novedosa para nosotros, por lo menos, o para mí, y que es interesante que uno pueda predecir o prevenir, ¿no?, determinados fallos que pueda tener un motor o algo para que no se rompa. Exactamente, sí, la ingeniería la mecánica sobre todo ha ido evolucionando prácticamente a la par de la medicina, ¿no? La medicina se encarga de medir cada vez más el cuerpo humano, sí, para predecir el fallo, se intenta anticipar. Haciendo esta comparación con la medicina, hay una cosa que me surge la pregunta viste que en medicina ahora, por ejemplo, antes vos ibas a un traumatólogo y le decías, me duele acá, y el traumatólogo, me duele la rodilla, y el traumatólogo. Hoy vas a un traumatólogo y le decís, tengo un dolor acá, me dice, no, pero te quiero un especialista de hombro. Me duele el codo, no, te quiero un especialista de codo. En la mecánica también pasa esto de la cosa específica. Sí, sin duda, sí. Por eso hay tantos profesionales dedicados a una cuestión específica. Pero sin duda que el rol que intenta integrar todas esas especialidades es tal vez uno de los más importantes. Claro. Porque uno se puede especificar mucho en una cosa, pero muchas veces esa cosa se desencadena por un montón de otras cosas. Entonces es muy importante. Que no sea un limitante eso, ¿no? Es muy importante en una visión general. Muchas veces. Antes de que darle el pase a mi compañera que se sale de la vaina por preguntar. Exactamente.
Es verdad lo que está diciendo. No, Porque ustedes no saben lo que yo les voy a preguntar. ¿cómo la conozco a esta mujer? La veo así que... Es que hago los una- hombres no me dejan No, hablar. sí, hago una y porque No hay me una dejan cosa, hablar. hay una cosa Conste. que es importante y es que ha avanzado tanto estas carreras, entonces digo, viste que en la arquitectura hoy los arquitectos trabajan con lo que tienen en el medio ambiente, hacen todo un estudio. Entonces me gustaría que nos explicaras qué es esto de que vos decís que haces proyectos de asesoría en energías renovables. ¿Qué son las energías renovables para aquel que no sabe lo que es una energía? Es genuina la pregunta. Es un concepto nuevo que se está desarrollando mucho en todo el mundo. Ujú. Todos saben que, digamos, la cuestión ambiental es muy importante y muchos países han tomado la posta en esto. Sí. Intentan generar conocimiento y tecnologías que sean más amigables con el medio ambiente, Oh, que sean más cuidadosas con el medio ambiente. Ya hoy estamos sufriendo las consecuencias y muchos países que hoy lo han puesto como punta de lanza es porque realmente están sufriendo consecuencias muy graves. Acá todavía no sufrimos siente mucho tanto. esas consecuencias, pero hay países que tienen, por ejemplo, una temperatura descomunal, el que estuvo en España lo sabe, y a muy corto plazo esa temperatura se va a sostener y va a tener consecuencias muy graves. Entonces, la energía renovable es un concepto que engloba aquellas energías que son más amigables con el ambiente, que se pueden renovar continuamente, que no son descartables, que sí lógicamente tienen un costo porque usan tecnología, son recursos naturales, pero terminan emitiendo menos contaminación al ambiente. esperemos que no sea tarde, señora. Nunca. Bueno, el currículum del señor es bastante Extenso. frondoso. Pero yo voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver más con las otras cosas que hizo, como ser, por ejemplo, artes marciales, viajar, escalar montañas y ser ciudadano del mundo, que es una de las realidades de muchísimos de los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de Argentina. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Se van? ¿Vuelven? ¿Por qué vuelven? ¿Por qué vuelven, no por qué se van? Yo creo que es muy... hay muchas respuestas, ¿no? Te puedo decir lo que me pasó a mí. Ujú. Yo creo que volví porque uno puede caminar el mundo, conocerlo, pero hay un solo lugar donde hay amistad, familia y uno se siente cómodo, ¿no? Creo que el lugar donde uno se siente cómodo, querido, termina siendo uno solo. Siendo la aldea de donde saliste. Sí, eso es mi opinión en función de los genes que tengo, Está bien, ¿no? está bien. Porque cada uno En piensa... función de los genes que tenés, está escribiendo un libro. Sí, contales un poquito de qué se trata eso. Bueno, ¿de qué se trata? El ingeniero que estaba hablando de las energías renovables es también escritor. Sí, o un ensayista. Bueno, escritor. ahí está. Es demasiado grande el título, Sí, pero... sí. Bueno, Sí, en el año 2017 más o menos, cuando estaba todavía en Santa Fe estudiando, digamos, tuve como cierta curiosidad de saber un poco de la historia familiar. ujú. Entonces empecé a investigar, pero la información estaba muy desordenada, no había, la verdad es que era todo tradición oral. Entonces en el 2018 empecé a pedir documentación a los registros civiles, a las iglesias, y charlando con mucha gente me fui enterando de muchas historias o leyendas o mitos. Finalmente en el año 2019 toda esa información pesaba mucho, era mucha información, entonces la empecé a volcar en un documento que pretendía, digamos, recordar o no olvidar ciertas cosas.
Bueno, después se fueron dando un montón de cosas y en el 2022 tuve la posibilidad de viajar y ir a esos lugares donde habían vivido mis ancestros, y allí fue que decidí un poco empezar a escribir el libro que cuenta la historia de mis ancestros, por un lado alemanes y por otro lado italianos, que son un poco los que produjeron este tataranieto. Entonces un poco fui recuperando su historia, lo que les pasó, por qué emigraron, Sí. por qué llegaron acá, cuáles fueron sus peculiaridades allá, cuáles fueron las de acá. Y bueno, y ahí tuve la sorpresa de encontrarme con muchas cosas que siento que tienen nacimiento tal vez ahí. La pregunta es, de allá vinieron, de acá fueron. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Cuál es la necesidad de ustedes, jóvenes del siglo XXI, cuyo ir y venir es bastante más frecuente que el que hace unos años, de mi generación, por ejemplo? Sí, yo encuentro un patrón común hasta ahora en la escritura del libro, que un poco lo charlábamos con Luis. Yo creo que hace 150 años, cuando pasó esto de la inmigración fuerte, lógicamente hubo cuestiones que forzaron a tomar la decisión. Hoy por ahí, en parte ciertas personas lo hacen forzadas, pero otras lo hacen por un poco de aventura, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo lo que subyace es que los dos tienen un factor común, y es que se van porque de alguna manera hay una situación que no les gusta, que incomoda. Creo que un poco la gente hoy en día digamos, toma la decisión de irse si se siente incómodo en un lugar, ¿no? Así como antes había una guerra bélico-cultural o bélico-religiosa cultural, Uh-huh. hoy en día es otro el teatro de operaciones, pero hay una especie de guerra cultural, Otro tipo de guerra, mediática. claro. Entonces, muchas veces eso cansa, expulsa gente, y bueno, creo que allí hay un factor común. ¿Vos creés que los jóvenes, ¿sí?, tienen toda la participación que deberían tener? Por esto de viajar he notado una particularidad, y es que las ciudades que son un poco más dinámicas y evolucionan, tienen un poco más de peso y protagonismo de parte de los jóvenes. Uh-huh. Me parece que en ciertos lugares hay como una especie de contrapeso, ¿no? Donde si la juventud no está siendo protagonista, lo que está sucediendo es no un retroceso, pero un quede en ciertas cuestiones. No soy quien para darte la respuesta, pero me parece que por ahí tal vez con más protagonismo de las nuevas generaciones ocurrirían otras cosas. Deberíamos aprender en la medida que ustedes aprendieron de nosotros en algún momento. Eso sería lo ideal, ¿no? En el fondo nosotros somos el reflejo de su generación. Ay, pobre gente. No, pero tenemos otros componentes que Sí. por ahí son lo que hemos absorbido de los problemas actuales. A mí me parece que tiene que ver mucho con, en otros países más desarrollados, esto que vos decís, es como que el equilibrio está más, se nota más y es mejor. Me parece que acá las generaciones anteriores se resisten a entregar esos lugares de poder. Hay una cuestión de creer, primero de subestimar al joven, pero es para no renunciar a ese lugarcito que consiguieron, ¿no? Entonces es como que, ¿qué vas a ver si es nuevo? ¿Viste? Esta cosa pero siempre fuimos nuevos en algún momento. Pero el que está arraigado en un lugar no lo quiere dejar. Entonces, obviamente eso no le da la posibilidad al que viene atrás de poder desarrollarse. Y eso es muy frecuente acá. En otros países a lo mejor está más, esto que vos decís, en otros países está como más equilibrado.
es muy difícil esto de renunciar a la banca, como quien diría, ¿no? Y acá nos cuesta. Sí, puede ser, es una mirada. Creo que, bueno, ustedes que son parte de la generación lo saben más que yo. Tal cual. Yo lo que veo humildemente desde cierto lugar. Es cierto que, digamos, tiene que ser un camino progresivo, Sí. no es de pronto que el protagonismo tiene que pasar de un lugar a otro. Pasar la posta tiene que ser algo equilibrado. Y te tiene que ser algo natural. Tiene que ser espontáneo, tiene que ser natural, tiene que ser equilibrado, pero veo eso Sí. muy claro. Sí. Vos lo debes ver muy bien en la docencia, digamos, en cómo te aproximas vos y cómo por ahí lo hace una persona mucho más mayor. Es decir, las maneras de los diálogos, digamos, Sí. se deben facilitar. Sí, y también las experiencias. Me pasó dando clase en la universidad que mi director de proyecto final fue un profesional enorme, pero cuando tuve la posibilidad de ser auxiliar de él en su cátedra, me di cuenta, mirando con cierta distancia, que no había un feedback. O sea, eran prácticamente 3 generaciones intentando comunicarse. Era muy difícil. Y hoy en la docencia sí, se ve muy claro eso. Los chicos vienen con una velocidad, dinámica y vértigo que por ahí hay que hacer mucho esfuerzo para acoplarse a eso y entretener enseñando. Yo puedo llegar a quedarme a charlar varios programas más, pero voy a hacer una última preguntita. Vos has recorrido, Italia, Cuba, Machu Picchu, Perú. ¿Cuál camino te impactó más? ¿Y cuál fue el camino que querrías recorrer mañana? Arranco por el final. El camino que más me gustaría recorrer es el de transformar un poco la realidad actual. ¿Cuál me gustó más de todos los que hice? No me puedo quedar con uno, fueron todos muy distintos. Vivir 30 días en Cuba fue algo impresionante. Ver la cultura de los incas y de los mayas y aztecas 3000 años antes de Cristo es algo impresionante. Es verdad. Indescriptible. Ver cómo trabajaban el agua, cómo cuidaban el agua, tiene muchos factores comunes con las energías renovables. Mucho. Y después Italia es volver o traer el pasado de nuestros tatarabuelos a hoy, porque se vive muy como en el 1800, en el 1900, en cierto modo, ¿no? Ha evolucionado, pero hay costumbres que están ahí como un abrojo siempre prendida. Sí, bárbaro, porque me encantó esto que dijiste como cierre de la pregunta de Adriana. Primero, el camino por recorrer, te estás metiendo en un brete que ojalá te siga mucha gente joven, porque realmente necesitamos un cambio de paradigmas y de un montón de cosas. Pero sí me gustó esto de, cuando hablaste de los aztecas, de los mayas y de los incas, esto de cómo ellos manejaban las energías renovables naturalmente. Y cómo hay como una especie de necesidad desde esta juventud de recuperar eso, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos hoy al alcance de la mano. Eso a mí me maravilla de ustedes. Y además veo como un tipo inquieto en este sentido. Y corregimos si interpreté mal lo que hablábamos al principio. Vos te fuiste como una necesidad, más allá de ir a buscar las raíces de tus ancestros, pero también fue parte de ampliar tu formación profesional. Es decir, no te quedaste con esto, sino que saliste de
este macro país a buscar más conocimiento, y eso también es muy valorable. Sí, creo que como todas las cuestiones que terminan transformando a uno, suceden porque hay hay un gran cambio que está intentando salir. ¿No? Yo me fui por distintas cuestiones personales, pero durante ese viaje fue donde tomé la decisión de formarme en estas cosas, empezar a consolidar un libro. Entonces creo que, digamos, uno termina de alguna manera haciendo lo que le va moviendo las tripas. Seguro, y la cabeza. seguro. Y qué cierto es esto que salir al mundo te abre la cabeza, ¿no? Porque te da una perspectiva y una óptica totalmente distinta. Y lo lindo es que todo eso vos lo estás volcando hoy como profesor en el lugar que te formó, ¿no? Sí, es una cosa muy loca la vuelta de la vida. Sí, y eso es muy lindo, muy lindo, y yo te felicito porque de pronto vos podrías estar en otro lugar trabajando y sin embargo, por decisión, por elección o por lo que sea, estás transmitiendo todo este bagaje de información que has acumulado en estos años en el lugar que te formó, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Yo creo que yo le agradezco infinitamente porque además es un placer hablar con él. Pero es cierto eso de que nadie vuelve al aeropuerto de la misma manera que se fue. Sí. Y a todo tu bagaje de lo que sos y de lo que has aprendido, pensás sumar más. Ojalá ustedes tengan la dicha de tener un docente tan amplio y que todavía sabe absolutamente que esto recién empieza, ¿no? Así que yo voy a empezar a aprender de vos. Me siento fantástico. O sea, solo sé que no sé nada. No, eso, absolutamente. Y además lo que sabés hoy, mañana quizás haya que cambiarlo. Sí. Sí. Leonardo, Hoy es viejo. Sí, Leonardo, bueno, yo te agradezco que hayas venido. Realmente estoy descubriendo una persona que no conocía, porque no nos conocíamos, y me gustaría seguir hablando porque seguramente en un futuro me gustaría invitarte para hablar de otras cosas, para hablar de este aventurero que hay atrás de este profesional que puede ser muy interesante. Y un viajero que sabe Taiwán. ¿No es cierto? Claro, pero sería interesante ver esto de no quedarse estructurada en un lugar, sino que abrir la cabeza. Así que seguramente te vamos a convocar para otro programa, no para hablar de la ingeniería, sino que para hablar del hombre más mundano. Bueno, dale. Cuando quieran, les agradezco mucho la invitación. Fue un placer, estuve muy cómodo y cuando quieran, no hay problema. Gracias. A ustedes. Vamos a un corte y enseguida volvemos para despedirnos. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Baza Bilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Bueno, estamos en el tercer bloque y como dijimos en el primer bloque fue una promesa de buen segundo bloque. Encantado. Realmente es encantador, Leonardo, vuelvo a agradecerle, realmente nos hizo pasar un momento agradable. Me gusta cuando las cosas son cíclicas, esto de cómo cerramos la nota con él, que egresó de la escuela técnica y hizo toda una vuelta. Y hoy es profesor en la escuela técnica. A mí me gusta el viajero. Sí. A mí me encanta. Los dos son personajes interesantes para descubrir. Así que bueno. Varios en uno. Sí. Dicho esto, vamos a repetir en dónde salimos, Adriana. Gilbert y General Campos. Jubileo y La Clarita. Sájarov y San Salvador. Villa Clara, Villa Domínguez. Villa Mantero y Villa Elisa. Villa Guay y Urdina Rein. A toda esta gente, espero que la estén pasando bien. Nosotros la pasamos cada vez mejor con ustedes. Que tengan una buena semana. Adriana.
Los esperamos en Facebook. Buena semana para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.